La Ley Orgánica del Colegio de Abogados establece que los abogados pertenezcan al colegio, que están obligados a acatar las tarifas de honorarios que dicte el colegio debidamente promulgadas de acuerdo con esta ley. En el artículo 22 indica que son atribuciones de la directiva fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales que presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y promulgación mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y funcionarios de toda índole. El Colegio de Abogados publicó en la Gaceta número 23 del 1 de febrero de 1919 el nuevo arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado. En el artículo 1 dice que el presente arancel tiene por objeto establecer el monto y formas de pago de los honorarios de abogados y notarios por la prestación de sus servicios. En razón de lo anterior, contra ese decreto ejecutivo no pueden oponerse acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas que de forma alguna contravengan, varíen o modifiquen las situaciones que se regulan. Para que un profesional del derecho fije sus honorarios en forma equitativa y apropiada, es importante que considere, además del trabajo realizado y la responsabilidad que el mismo implique, factores diversos como los siguientes: la cuantía e importancia del asunto, la novedad o dificultad del contenido jurídico que se ha debatido, la capacidad económica del cliente, la experiencia, reputación y especialidad del abogado, si los servicios que presta dicho profesional son aislados o constantes, el tiempo empleado en el patrocinio y el grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto. En el artículo 3 del arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado se establece con respecto al pago de honorarios la obligatoriedad del cliente de cancelar a favor del profesional los honorarios correspondientes, independientemente del resultado en sede administrativa o jurisdiccional, conforme a los términos que señale el arancel, así como el deber del profesional de advertir al cliente desde el inicio sobre el monto de sus honorarios y la forma de pago. Con respecto a los contratos de servicios profesionales, se indica que el contrato escrito entre el abogado y su cliente constituye la forma idónea para determinar y probar los alcances de la labor profesional y el monto que a cumplir y el monto que conforme a este arancel se haya establecido en cada caso. En el artículo 6 se habla sobre el contrato de cuota litis. Dice que se entiende por este aquel convenio o contrato celebrado entre el abogado y su cliente, mediante el cual se toma el patrocinio legal o dirección profesional de un asunto a cambio de una cuota parte del objeto del litigio. El contrato cuota litis es independiente de los honorarios que pueda recibir el profesional por concepto de costas personales. Los casos no previstos o conflictos que puedan surgir en el cobro de honorarios están regulados por el capítulo quinto del arancel de honorarios. Y en el artículo 10 se indica que los casos no previstos y controversias le corresponde a la Comisión de Aranceles conocer y resolver sobre los casos no previstos en este arancel, o cuando surjan dudas o controversias en cuanto a la interpretación del arancel. La Comisión de Aranceles informará a la Junta Directiva su recomendación acerca de tales casos, dudas o controversias para que ésta decida en el ejercicio de su competencia. Toda resolución de la Junta Directiva en relación con los casos provenientes de la Comisión de Aranceles, solo tendrán recurso de revocatoria ante la propia Junta Directiva, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique a los interesados, con las salvedades de ley en cuanto a las notificaciones vía fax. El pronunciamiento definitivo que dicte la Junta Directiva será de acatamiento obligatorio, teniendo por entendido que los honorarios mínimos no podrán ser inferiores a 165.000 colones. Por último, es importante aclarar que las cuestiones relativas al pago de costas no pueden ser objeto de convenio previo entre las partes porque el concepto de las mismas es de carácter procesal y se deriva principalmente de que la sentencia es su único título constitutivo. Una estipulación en efectos netamente contractuales no puede influir en manera alguna en situaciones jurídicas creadas no por voluntad de los contratantes, sino en virtud de disposiciones legales que rigen el procedimiento, como son las que resulten con motivo de la condenación en costas. Otros artículos del Código de Deberes en correspondencia con este principio son los artículos 8, 15, 22, 28, 46 y 70. En relación al cobro de honorarios profesionales de los abogados, la Sala Segunda emitió el voto número 2006-802 de las 9:38 del 25 de agosto de 2006, que se dispuso: lo relativo al cálculo de los honorarios de las personas profesionales de la abogacía está regulado por normas expresas que pretenden, por una parte, limitar la competencia desleal entre ellas y, por la otra, contribuir a la paz social y garantizar la seguridad jurídica por todas
y todos, por cuanto todas y todos tienen la posibilidad de conocer de antemano los gastos en que han de incurrir por la contratación o, en este caso, por la designación de un abogado o una abogada. Resulta importante destacar que el cobro de honorarios, de acuerdo a la norma, es vital, pues además de evitar la competencia desleal, de alguna manera dignifica la labor del profesional, su compromiso y responsabilidad. El principio de diligencia. Este principio se refiere a las obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional y a la diligencia como cualidad subjetiva que implica cuidado, capacidad técnica, esmero, oportunidad y exactitud en la ejecución de las prestaciones y deberes profesionales. Toma en cuenta el comportamiento del profesional como organizador de su trabajo y su despacho. Diligencia es que el abogado controle su eficiencia interna y ofrezca resultados en el caso de que trabaje solo o de igual forma en el caso de contar con subalternos. Su responsabilidad trasciende a quienes trabajan para él. Su labor supone cumplir con todos aquellos comportamientos que le demanda la deontología jurídica como abogado y al mismo tiempo tiene que instruir al personal que esté brindándole servicios. El Código de Deberes Morales del Colegio de Abogados es muy claro cuando dice que un agremiado no puede excusarse de ninguno de los errores que cometa en el ejercicio de su profesión. De igual forma, no puede haber excusa cuando se trata de alguien que se encuentre trabajando para él, ya que el profesional no le puede trasladar la responsabilidad a un subalterno en virtud de culpa. La situación es muy simple. Las conductas contrarias a la diligencia se consideran culposas, lesivas a los principios de probidad, dignidad profesional y de corrección. Los artículos 14, 34 y 39 del Código contienen regulaciones al respecto que acompañamos de ejemplos de faltas infringidas hacia los mismos. Artículo 14. Es deber del abogado y la abogada dedicarse con diligencia y puntualidad a los asuntos de su cliente y poner en su defensa todos los esfuerzos y conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, morales y éticas. En el 34, una vez aceptado el caso, el abogado y la abogada deberán informar al cliente periódicamente del estado del asunto siempre que sea necesario. Asimismo, refiere a las obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional lo establecido en el artículo 1256 del Código Civil. Poder especial. El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los actos que se consideran consecuencia natural de los que el apoderado está encargado de ejecutar. El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el registro. El abogado, como miembro integral de la sociedad, no escapa a la necesidad de realizar como tal guiones para cumplir de forma efectiva el principio de diligencia, que debe cuidar las funciones administrativas. De ahí la importancia de la actualización del mismo en esta área y el cuidado de la confianza que es depositada en él por el cliente. Asimismo, existen funciones básicas que son comunes a varias prácticas y que se realizan para el buen funcionamiento y diligencias de una empresa, tales como la planeación, organización, integración, dirección y control. El profesional en derecho debe poseer conocimiento en estas áreas, ya que deberá establecer los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, programas y estrategias a seguir en cada caso que se le presente. Para todo lo anterior es necesario el conocimiento formal sobre estos temas. También es parte de su deber de diligencia organizar e integrar toda la prueba y demás información, así como a todas aquellas personas involucradas en el proceso. Dirigir la investigación pertinente y establecer sistemas de control que le permitan corregir desviaciones que lo lleven a la incorrecta prestación de sus servicios. Otra disciplina cuyo dominio es de gran importancia en el quehacer del abogado es la contabilidad, ya que diariamente se presentan situaciones legales cuya interpretación amerita el dominio de algunos criterios contables y financieros, sin los cuales no se podrá ofrecer una opinión bien fundada y por lo tanto no se brindaría la asesoría adecuada. Algunos conceptos como estados financieros, inventarios, gastos, dividendos, etc., deben ser manejados por el profesional en derecho ya que forman parte de muchos de los casos que enfrentará. El conocimiento de diversos conceptos del mercadeo le proporcionarán al abogado la posibilidad de competir en un mundo globalizado al brindarle una visión de los diversos mercados existentes y de las necesidades de los mismos, logrando brindar mejores servicios a un mayor número de clientes necesitados de asistencia legal sin dejar de lado la calidad. También los artículos 56 y 57 del Código de Deberes contienen estipulaciones concernientes a la negligencia del profesional en derecho, como representación de toda ausencia de vinculaciones de responsabilidad y compromiso en su vida como abogado.
En el artículo 56 se indica: los abogados y las abogadas serán responsables disciplinariamente en caso de que, por su descuido o imprudencia, resulten dañados o extraviados los documentos, expedientes o valores que reciban para su estudio o para la práctica de alguna diligencia. Por tanto, es obligación del abogado velar por el adecuado manejo de los documentos, de que el medio para recibir las notificaciones sea el idóneo y mantenerlo en buen funcionamiento. Los clientes y los órganos jurisdiccionales no deberán acarrear con las consecuencias de algo que es enteramente responsabilidad del abogado. Asimismo, la diligencia también interviene como elemento rector de las relaciones contractuales que sujetan al abogado como tal, actuando como profesional en derecho. Incluso podría decirse que este deber nace desde lo personal, ser diligente con las cosas propias, y se extiende a lo profesional. El artículo 47 indica que el abogado y la abogada deberán emplear el más celoso cuidado con los bienes y documentos bajo su custodia, en razón de su ejercicio profesional. Deberán mantenerlos separados de los propios, dar y exigir siempre recibos, conservarlos en el estado en que los reciben y no aceptar aquellos cuya custodia de su parte no sean indispensable. No deberán ejercer en forma ilegítima o injustificada el derecho de retención sobre bienes, dinero o documentos de sus clientes para el cobro de sus honorarios. El principio de desinterés. El principio de desinterés está ligado al de independencia y al de libertad. Alude a la entrega y dedicación con la que el abogado debe consagrarse a la causa de su cliente, aun sacrificando en ocasiones sus propios intereses legítimos, sin importarle la clase social del cliente, su condición económica o el monto del negocio. En consecuencia, este principio supone, por un lado, diligencia y fidelidad al cliente y, por otro, ausencia de afán de lucro, de apatía y de indiferencia. Es lícito prestar los servicios profesionales gratuitamente por motivos socialmente estimables: beneficencia, caridad, amistad, parentesco, asistencia social. Naturalmente, la prestación de servicios gratuitos debe ser excepcional y referirse a casos singulares, como así lo establece el artículo 68 del Código de Deberes. No deberán el abogado ni la abogada cobrar menos honorarios de los establecidos en el decreto respectivo y demás normativa aplicable, sin perjuicio de las excepciones en la disminución del cobro allí establecida. Este principio lo encontramos en los artículos 19, 20 y 49 del Código de Deberes. El artículo 19 indica que el abogado y la abogada deberán procurar que el pago de sus honorarios no sea la causa fundamental o determinante para asumir el patrocinio letrado. El artículo 20 indica que el abogado y la abogada no deberán procurarse bienes o derechos que provengan de asuntos en los cuales ejerzan la dirección profesional, salvo que el ordenamiento jurídico les faculte. El 49 indica que no está obligado a afrontar los gastos del proceso el abogado y la abogada, por lo que podrán solicitarlos por adelantado, pero con sujeción al reembolso de la diferencia entre lo recibido y lo utilizado. Deberán llevar un detalle minucioso de los gastos a fin de comprobar en cualquier momento el uso dado. También en los artículos 22, 29, 31 y 46 encontramos regulación referente a este mismo principio. Resulta factible aplicar este principio para que de esta forma se cumpla con el principio de servicio a la comunidad que debe caracterizar a los profesionales y, al mismo tiempo, colaborar en dignificar el prestigio de los profesionales de nuestro gremio.